Hola, ¿qué tal? Este es el tutorial, el primer tutorial para los alumnos de segundo de ESO. Segundo de ESO, ya sabéis que el tema último que tenemos, el tema 6, Jesús de Nazaret, es la buena noticia. Está dividido en cuatro partes. Lo que pasa es que no os preocupéis porque como seguro que habéis podido comprobar, la cuarta parte son anexos, son lecturas sobre todo de Semana Santa. En este primer tutorial vamos a dar el tema 6, primera parte, lo que es la sociedad en tiempos de Jesús, lo que es un poquito la Santísima Trinidad, el juicio a Cristo, la resurrección y San Pablo o Pablo de Tarso. Vamos con el primer apartado, la sociedad en tiempos de Jesús. La sociedad en tiempos de Cristo era una sociedad muy peculiar, de hecho los judíos siempre han sido muy peculiares. Veréis, para entender, bueno, en tiempos de Jesús había distintas clases sociales, estaban los saduceos, que eran los sacerdotes, los levitas, que ayudaban a los saduceos, sobre todo en el templo de Jerusalén, en la liturgia, fariseos, esenios, terapeutas, celotes, recaudadores de impuestos, en fin, veremos que las personas enfermas estaban mal vistas, los recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano también estaban mal vistos, luego los celotes eran unos judíos muy violentos, Judas Iscariote, el apóstol traidor, Judas Iscariote era un celote, ya veremos cómo los celotes estaban considerados terroristas por las autoridades romanas. Por tanto, tenemos una sociedad muy compleja, un crisol enorme de distintas clases sociales y distintas personas. Había un ambiente muy convulso. Para entender un poco cómo fueron surgiendo algunas de estas clases sociales, sobre todo fariseos, esenios y terapeutas, que fueron importantísimos, vamos al año 198 a.C. Yo os expliqué en la primera evaluación, cuando vimos cronología de historia de Israel, que cuando murió Alejandro Magno en el año 323 a.C., aparecieron dos imperios, el imperio tolemaico y el imperio seleucida, y que estos dos imperios se pelearon, a esto se le llama las guerras sirias, hasta que en el año 198 a.C. el imperio seleucida borró del mapa definitivamente al imperio tolemaico en la batalla de Panion. Estas batallas entre los dos imperios debilitó mucho la cultura hebrea, la fe hebrea. Y además, cuando el imperio seleucida borró del mapa al tolemaico, como eran dos imperios griegos, pues los seleucidas estrangularon todavía más a la cultura hebrea, pero ambos imperios, el seleucida y el tolemaico, pertenecían a la cultura griega. Entonces, ante el invasor seleucida apareció un grupo conocido como los macabeos. Los macabeos se enfrentaron al invasor griego, a los seleucidas, y los macabeos consiguieron expulsar al invasor griego en el año 164 a.C. Esto lo recuerdan los judíos con una de las festividades que vimos en el tema 5, si os acordáis, las religiones en el mundo. Los judíos tienen una festividad muy importante que es la de Hanukkah, la festividad de Hanukkah, en la que recuerdan cómo en el año 164 a.C. los macabeos vencieron o expulsaron a los griegos y reconsagraron el templo de Jerusalén. ¿Qué habían hecho los griegos en el templo de Jerusalén? Habían puesto imágenes de dioses griegos, habían profanado el templo. Los judíos son iconoclastas. Iconoclasta significa que no representan a Dios en imágenes, le tienen tanto miedo y tanto respeto a Dios que no se atreven a representarlo en imágenes. Entonces cuando los macabeos expulsaron a los griegos en el año 164 a.C., reconsagraron el templo de Jerusalén, lo reinauguraron. Posteriormente los años fueron pasando y empezó a reinar en Israel la dinastía Asmonea, cuyo primer rey se llamó Juan Hircano. Esta dinastía asmonea provocó un fuerte debilitamiento de la fe hebrea, o sea, estaba echando por tierra el trabajo que habían hecho los macabeos. Para evitar que este trabajo se fuera al traste y que la fe hebrea no desapareciera, aparecieron tres clases sociales: fariseos, esenios y terapeutas, que se unieron ya a las clases existentes, los saduceos y los levitas, los sacerdotes y los ministros que ayudan a los sacerdotes en la liturgia. Los esenios vivían en la zona noroeste del Mar Muerto. Ellos
escribieron los manuscritos de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, y gracias a estos manuscritos conocemos mucho mejor la sociedad en tiempos de Jesús. Los esenios llevaban a cabo prácticas ascéticas de control corporal, comían muy poco y eso hacía que su esperanza de vida fuera muy corta. Juan el Bautista, San Juan el Bautista, primo de Jesús, era un esenio. Si recuperamos la cronología de historia de Israel, la reina Salomé murió en el año 63 a.C. y los judíos no querían problemas con la República de Roma que estaba en plena expansión. Entonces le regalaron Israel al general Pompeyo. Pompeyo puso como rey a un tal Antípatro. Después de Antípatro, los romanos pusieron como rey a Herodes I el Grande, que es el Herodes de la Navidad, el Herodes que vimos en el especial Navidad. Cuando murió Herodes I el Grande, sus hijos heredaron Israel. Filipo, Arquelao y Herodes Antipas. Este último, Herodes Antipas, fue el que ordenó decapitar, cortarle la cabeza a San Juan el Bautista en la fortaleza Maqueronte que está en el sur de Israel. ¿De acuerdo? A esto debemos añadir que las personas enfermas estaban mal vistas porque los judíos consideraban que si una persona estaba enferma era porque Dios la había castigado y porque esa persona había ofendido a Dios y Dios había castigado a esa persona con una enfermedad. Y si esa persona no había ofendido a Dios, pues algún antepasado suyo ofendía a Dios y por eso los judíos no veían bien a los enfermos, leprosos, cojos, mancos, ciegos. Algo le habrán hecho a Dios, pensaban. Habrán ofendido a Dios y Dios los ha castigado con una enfermedad. ¿De acuerdo? Luego tenemos también a los celotes. Los celotes, por ejemplo, Judas Iscariote, el apóstol traidor, el que entregó a Jesús al tribunal del Sanedrín, que ahora lo veremos, él era un celote. Los celotes estaban considerados terroristas por las autoridades romanas y eran muy violentos. Veían un convoy romano y se echaban encima y atacaban de forma muy violenta. Además, los recaudadores de impuestos tampoco estaban bien vistos porque trabajaban para el Imperio Romano. Y en ese momento, en tiempos de Jesús, Israel estaba dividido en tres provincias: Galilea, Samaria y Judea. Galilea al norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. Además, los judíos samaritanos no estaban considerados judíos de raza pura, o sea, de la zona de Samaria, la zona central, no estaban considerados judíos de raza pura porque en el año 722 a.C., un emperador asirio llamado Sargón II conquistó esa zona de Israel, quitó de en medio a muchos judíos y repobló la zona que después sería de Samaria con asirios mezclados con judíos que quedaron allí. Entonces, por eso, en los tiempos de Jesús, los samaritanos no eran considerados judíos de raza pura. Ahora pasamos ya al tema de la trinotología, la Santísima Trinidad y la Virgen María. Fijaos, San Patricio, el patrón de Irlanda, para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, utilizaba la hoja de trébol. La hoja de trébol tiene tres partes y él decía: mirad, imaginaos, esta hoja es lo que nosotros llamamos Dios. De estas tres partes, una es el Padre, la otra es el Hijo y la otra es el Espíritu Santo. El Padre es el ingénito, el origen y el que engendra eternamente al Hijo. El Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la sabiduría es el engendrado y el Espíritu Santo es el amor entre el ingénito, el Padre, y el engendrado, que es el Hijo. ¿De acuerdo? Luego viene la encarnación. ¿Quién se encarna? Se encarna el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Luego os he puesto un recordatorio del especial Navidad, de la Virgen María. Abs qui semine ex Spiritus Sancto. Jesucristo fue engendrado sin intervención de varón por obra y gracia del Espíritu Santo. Luego, en lo que se refiere a Cristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante a nosotros en todo excepto en el pecado, o sea, es de la misma naturaleza que Dios, que el Padre, y es de la misma naturaleza que nosotros, como humanos, pero sin el pecado original. Os está diciendo que Jesús es Dios verdadero
y hombre verdadero, que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina porque es Dios y la naturaleza humana porque es hombre, pero sin el pecado original. Luego vienen los títulos cristológicos. Jesús es un título más, pero ¿cómo podemos dirigirnos a Jesús? Es segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, Jesús, que significa Salvador, el Señor, el Mesías, el engendrado, la sabiduría, la palabra de Dios, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, el Mesías, ¿de acuerdo? Todo esto son títulos cristológicos que él tiene. Luego viene el juicio a Cristo. El tribunal del Sanedrín, que era un tribunal judío, acusó a Jesucristo de blasfemia, porque los judíos estaban esperando a un Mesías guerrero, violento, que los liberara del yugo de la esclavitud de los romanos. En cambio, Jesús es un Mesías, como vimos en el especial Navidad, que es todo lo contrario. Es un Mesías humilde, es un Mesías sencillo y es un Mesías que reina desde la servidumbre a los demás. Entonces, Jesús fue detenido, como vimos en el especial Semana Santa, en el huerto de Getsemaní, porque previamente había sido vendido por Judas Iscariote por 30 monedas de plata, que era lo que valía un esclavo. Detuvieron a Jesús. Jesús profetizó también en la última cena, ya había profetizado la traición de Judas, y en el momento de la detención Jesús profetizó a San Pedro, el primer papa, profetizó que le negaría 3 veces. Jesús fue llevado ante el tribunal del Sanedrín, compuesto por 71 miembros y cuyos presidentes eran Anás y Caifás. Lo querían crucificar, pero claro, en ese momento necesitaban el permiso de la autoridad romana. Y entonces el Sanedrín envió a Jesús al gobernador de Judea, que era Poncio Pilatos. Poncio Pilatos interrogó y torturó a Jesús, y la tortura no fueron solo latigazos, le golpeaban con un palo con pinchos y que cada vez que le golpeaban se quedaba clavado en la espalda y tenían que desclavar. Poncio Pilatos en realidad no quería crucificar a Jesús, lo que pasa es que no le quedó más remedio que dejar que lo crucificaran los del Sanedrín para evitar una revuelta en Judea y sobre todo para evitar una revuelta en Jerusalén. Entonces él dijo que no veía pecado alguno en ese hombre e intentó de alguna manera que no fuera crucificado. Dio la posibilidad de liberarlo a él o a Barrabás, un asesino. Entonces el pueblo quiso liberar a Barrabás y Jesús fue condenado a muerte con permiso de la autoridad romana, en este caso del gobernador de Judea, Poncio Pilatos. Entonces empezó lo que es la pasión de Cristo, por así decirlo, propiamente dicha, o la vía dolorosa. Entonces a Jesucristo le pusieron la corona de espinas, él salió desde Torre Antonia y se dirigió al monte Gólgota o monte de la Calavera, que estaba en ese momento extramuros, fuera de Jerusalén. Entonces, a diferencia de lo que la gente cree, Jesucristo no llevó toda la cruz. El palo clavado en tierra, el estipes, ya estaba en el monte Gólgota. Jesús llevó el travesaño de la cruz, o sea, donde se clavaban los brazos, ¿de acuerdo? A ese palo que él llevó, el mástil, se le llama patibulum, y el palo clavado en tierra, el estipes. Mientras Jesús llevaba el patibulum por la vía dolorosa, él recibió la ayuda de un hombre desconocido llamado el Cireneo. Cuando llegaron al Gólgota, crucificaron a Jesús junto a 2 personas más, a 2 ladrones, ¿de acuerdo? También, a diferencia de lo que la gente se cree, los clavos no se los pusieron aquí, porque aquí habría agua, no habría soportado el peso del cuerpo. Se los pusieron aquí, que es donde encuentra hueso y además duele más. Causa principal de la muerte de Jesucristo: múltiples golpes internos, considerable pérdida de sangre, y además, al estar así clavado y ligeramente inclinado hacia adelante, la caja torácica quedaba oprimida. Causa principal de la muerte: parada cardiorrespiratoria. Encima de la cabeza de Jesús pusieron una placa que se le llamaba titulus. Perdón, podéis leer INRI. Está en latín: Jesús Nazarenus Rex Judeorum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿De acuerdo? Bien, luego os hablo del tema de la resurrección. Yo os he puesto 2 citas bíblicas del apóstol San Pablo.
del cual ahora hablaremos y acabaremos este tutorial. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4. 1 Corintios 15, 4. Jesús da el orden de aparición, San Pablo explica el orden de aparición o da el orden de aparición del Jesús resucitado. Primero se le apareció a Cefas, que es San Pedro. Después se le apareció a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos. Después se le apareció a Santiago. Después se le apareció a los apóstoles y San Pablo. Y después se me apareció a mí, que soy como un aborto. Ahora explicaremos qué significa esto de soy como un aborto. Y otra cita bíblica. Primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 15 versículo 14. 1 Corintios 15, 14. Dice San Pablo, si no creemos en la resurrección de Cristo, nuestra predicación es vana y vana es nuestra fe. ¿De acuerdo? Y para acabar esta primera parte del tema 6 y este primer tutorial, hablamos de San Pablo de Tarso o Saulo. San Pablo se llamaba Saulo, nació en la ciudad de Tarso, en Turquía, era judío pero tenía la ciudadanía romana. Él tenía un negocio de textiles, vendría a ser una especie de Amancio Ortega, pero en pequeño. Él, mientras Jesús predicaba, estaba estudiando en Jerusalén. El maestro de San Pablo, o de Saulo, se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel una vez habló a San Pablo y a los otros alumnos sobre los nazarenos. Los nazarenos es el nombre original de los cristianos, de Jesús de Nazaret, nazarenos. Entonces, Gamaliel era una persona bastante tolerante y él dijo, con respecto a los nazarenos, si es cosa de hombres, con el tiempo desaparecerá, pero si es cosa de Dios, perdurará en el tiempo. San Pablo después se hizo perseguidor de cristianos y además muy violento. Él participó en la lapidación de San Esteban, el primer protomártir, el primer mártir que murió lapidado, apedreado. San Pablo era el que aguantaba las chaquetas para que la gente pudiera apedrear a gusto a San Esteban. Después, San Pablo, cuando viajaba a Siria a caballo, se le apareció el Cristo resucitado y le cambió la vida. Por eso dice en 1 Corintios 15:4, y soy como un aborto, o sea, yo tenía una misión genocida de asesinar a cristianos, Cristo resucitado se me apareció, me cambió la vida y abortó esta misión genocida que yo tenía y pasé de perseguidor a perseguido. San Pablo murió decapitado en Roma en el año 64 después de Cristo, le cortaron la cabeza porque él tenía la ciudadanía romana y a los ciudadanos romanos condenados a muerte se les cortaba la cabeza. En cambio, a los que no tenían la ciudadanía romana se los crucificaba. ¿De acuerdo? En ese momento se les crucificaba. Después, San Pablo se hizo apóstol, estuvo con San Pedro en Jerusalén y después él, financiado por su negocio, por el negocio de textiles, se fue pagando los viajes y fue fundando distintas comunidades cristianas y se comunicaba a través de estas comunidades, a través de cartas. De ahí las cartas de San Pablo. Y San Pablo es un personaje muy importante porque es el responsable de separar el cristianismo del judaísmo. Y con esto hemos terminado la primera parte del tema 6 y ya en el segundo tutorial empezaremos a ver la segunda parte del tema 6, teniendo en cuenta que la cuarta parte son anexos. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta otra. Chao, chao.